El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buenos días. Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora colaboradora en CFN Coacalco, y para mí es un gusto el poder compartir contigo un poco acerca del consejo de la palabra. Y vamos a orar declarando que su Espíritu Santo está quitando toda distracción independientemente de lo que estemos haciendo, y nos ayuda a poder tener los ojos y los oídos espirituales abiertos a lo que Dios tiene para nosotros. Amado Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, por la vida de cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje, Padre. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros, y que esta palabra, Señor, sea como esa semilla que cae en tierra fértil y da fruto al 100 por 1, Señor. Háblanos, mi Dios, porque queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Y para esto vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versos del 15 al 18. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué maravillosa palabra! ¡Qué hermosa palabra! Es lo que el Señor Jesús estaba diciendo en ese momento. Estaba diciendo a sus discípulos, y obviamente esta palabra la estaba pensando también en cada uno de nosotros. Esta ordenanza que en primer lugar nos dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio. Estaba hablando acerca de un viaje que se tenía que hacer. Cualquier viaje corto, largo, hipercorto, no sé, pero les estaba hablando de ser enviados, ir a algún lugar. Y cuando yo meditaba en esta porción de la palabra, sabes, hace algunas semanas tuve la oportunidad de salir de viaje con la familia. No fuimos muy lejos, fuimos a 1 hora de aquí de la casa, pero fuimos a quedarnos allá 4 días, 5 días. Y tú sabes, ¿verdad? Salir una mujer, ya con que vaya una mujer, quiere llevarse todo su guardarropa, todas sus cremas, todas sus joyas, todo lo que cree que puede llegar a utilizar aunque no lo ocupe. Ahora imagínate salirte con una mujer y 3 señoritas. Ya no digo bebés, 3 señoritas. Pues las maletas, mi esposo estaba impresionado con todo lo que llevábamos para 4 días y medio. Y es que, sabes, cuando vas a salir de vacaciones a la playa o a algún otro lugar, buscas todos los elementos necesarios para estar bien en ese lugar. Si vas a la playa, pues tu traje de baño, tu gorra, tu bloqueador, tu sombrero, tu bronceador. Como al lugar en donde íbamos iba alberca, pues también nosotros llevábamos, ¿verdad? Los gogles, las toallas, dinero, cremas, medicinas, no sé, todo lo que sabes que necesitas para poder disfrutar ese viaje. Te preparas. Si vas en coche, bueno, pues te preparas con las llantas, el aceite, el agua, los frenos, que todo esté listo, y te equipas para salir. ¿Qué pasaría si vas a la playa sin traje de baño, sin toallas, sin gorra, sin dinero? Te digo, también antes de este tiempo, mi esposo y yo pudimos ir a un paseo que fue a la playa, y pudimos salir a un lugar donde, o sea, si no tomabas fotos de las maravillas que estabas viendo,
era pecado, porque eran paisajes tan bellos los que podíamos contemplar, pero eran en el agua. Y sabes, yo todo el tiempo que estuve aquí en casa listando las cosas, estuve pensando en unas bolsitas que venden para que puedas meter tu celular y los puedas tener en el agua. Pero ¿qué crees? No lo hice, no lo hacía en ese momento. ¿Y cuándo crees que me acordé de las dichosas bolsitas? Pues cuando estaba en ese lugar y necesitaba esa bolsita que compré en el tianguis por 10 pesos. ¿Y sabes cuánto me costaba en el lugar del paseo? 100 pesos. Me atormenté por haber dejado las bolsitas que tanto pensé que iba a ocupar y que no me las llevé porque no me preparé de la manera suficiente. ¿Sabes? El Señor Jesús está dando aquí una indicación a todos sus discípulos y está diciendo: id y hacer más discípulos, id y predicar el evangelio. Y para ese viaje, amados, necesitamos estar equipados. Necesitamos ir y predicar con las herramientas necesarias para hacerlo. Es una realidad que hoy en día nos encontramos con personas más endurecidas, así como también te encuentras con muchas personas inquietas y dispuestas a causa de tanta dificultad. Pero, ¿sabes? Podemos ver que por tanta dificultad, por tanta adversidad, por tantas situaciones, la gente ha endurecido su corazón. Y nos cuesta trabajo predicar el evangelio. La gente se vuelve cada vez más incrédula. La gente se vuelve cada vez más incrédula. Pero eso no quiere decir que la predicación del evangelio deba cesar porque ellos son incrédulos, sino al contrario. Es un tiempo en el cual con más ahínco debemos de predicar la palabra de Dios, porque lo que vemos en las noticias, lo que vemos en las redes sociales, lo que leemos en los periódicos, nos deja ver que el mundo está en su peor momento. El mundo está desquiciado. Sin duda, yo creo que nos estamos preparando pues para la venida del Señor. No te puedo decir si va a ser mañana, si va a ser pasado, si va a ser en unos años, pero obviamente las señales que los evangelios nos dejan ver, que el Señor Jesús prometió, están manifestándose. Y tú y yo necesitamos imperiosamente predicar el evangelio. Hay una necesidad de enseñar la palabra, de enseñar principios firmes. Y por eso es que yo quiero hablarte justamente de eso. Equiparnos para manifestar el poder y la gloria de Dios. Equiparnos para manifestar el poder y la gloria de Dios. El Señor Jesús nos ha enviado a algo. Nos ha enviado a un viaje. No importa si ese viaje es a tu cocina, a la otra recámara, o es al lado de tu casa, o es en la calle de atrás, o es a kilómetros de distancia. Es un lugar a donde tú y yo estamos enviados. Y para ese viaje necesitamos equiparnos con todo lo necesario para poder manifestar ese poder de Dios. Y fíjate lo que el Señor Jesús les decía: señales seguirán a los que creen en mi nombre. Señales seguirán a los que creen en mi nombre. Necesitamos testificar, necesitamos interceder, necesitamos clamar, pero también necesitamos salir y manifestar el poder de Dios. Necesitamos que si tú estás hablando de un Dios que sana, de un Dios que hace milagros, de un Dios que restaura, de un Dios que da libertad, mostrar lo que tú y yo estamos predicando, lo que tú estamos viviendo. Y dice ahí: harán señales en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, no morirán con cosas mortíferas, sanarán a los enfermos. Y dice: los que creen en mi nombre harán estas cosas. Harán estas cosas.
Y fíjate, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 2, reafirma esto de las señales. Capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amados, tenemos muchas herramientas que Dios ha dado para nosotros, para equiparnos, para poder predicar la palabra, para equiparnos, para poder manifestar su poder, para equiparnos, para poder manifestar su gloria, pero necesitamos actuar. ¿Qué necesito? ¿Por qué tú y yo necesitamos que se manifieste el poder de Dios? ¿Por qué tú y yo necesitamos que haya sanidades y milagros? ¿Sabes? Porque cuando el poder de Dios está presente, hay restauración. ¿Qué obtenemos cuando el poder de Dios se manifiesta? La palabra nos deja ver que obviamente va a haber milagros. En todo el evangelio de Marcos, que es el evangelio de poder, el evangelio activo, podemos ver o se narran todos esos milagros. Todos los evangelios narran, pero especialmente el evangelio de Marcos narra una y otra vez muchos de los milagros que el Señor Jesús realizó. Y dice que sanó a ciegos, les dio la vista, al paralítico, la mujer del flujo de sangre, la multiplicación de los panes, liberaba endemoniados. Y no podemos olvidar la restauración emocional que también trae a nuestras vidas. Eso hace el poder de Dios, transforma vidas. Entonces, para predicar el evangelio no puede estar separado el que tú y yo manifestemos o mostremos el poder de Dios. Y para ello, amados, tú y yo tenemos que ser instrumento del poder de Dios, que Él derrame de su poder a través de nuestras vidas. Y esto va a hacer que su nombre sea glorificado, que cuando la gente sane, pueda decir, gracias Dios. No puedo decir, ay, gracias hermanito, sino diga, gracias Señor por lo que tú has hecho. Que cuando la gente recobre la vista, pueda decir, Dios es poderoso. Que cuando la gente pueda sentir la libertad en su alma, el gozo de la salvación, de ya no sentirse culpable, condenado, pueda sentir el gozo del perdón a través de tu predicación. El nombre del Señor sea glorificado. Y si el Señor Jesús hacía todas estas cosas, y dice, y aún mayores son los que creen en mí. Imagínate todo lo que tú y yo podríamos hacer si tomamos las herramientas que Él nos ha dado, si nos levantamos en fe, si nos levantamos en el poder del Espíritu, para que su nombre sea glorificado. Para que su nombre sea glorificado. Para que la gente pueda ver el poder de Dios y tema al Señor y se vuelva de sus malos caminos y se arrepienta de sus pecados y vea quién es el Señor nuestro Dios, al Dios que adoramos. En Mateo capítulo 15, versos del 29 al 31, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versos del 29 al 31, me secuestraron a Mateo 15. Dice la palabra, pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba diciendo a los mudos, se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esto lleva a la gente a glorificar su nombre.
Esto va a llevar a la gente, el ver manifiesto el poder de Dios, transformando un corazón, disfrutando del perdón, echando fuera la culpa, que la gente conozca quién es Dios y le glorifique. Y esto dará como resultado que los corazones duros sean quebrantados, que la mente incrédula llegue a salvación, porque eso es el propósito de Dios, que toda la gente venga al arrepentimiento y que conozca la voluntad y el amor de Dios. En Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8, dice: mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes evangelizando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo los milagros que hacía, porque muchos espíritus inmundos salían de los que tenían, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Los discípulos, cuando iban a todos esos lugares, dice que mostraban las señales, mostraban el poder de un Dios vivo, y tú y yo tenemos que mostrar el poder de un Dios vivo. Algo que yo hablo con los alumnos cuando estoy enseñando, y es algo porque el Espíritu Santo me lo recuerda, no nada más se los digo porque quiera atormentarlos, sino el Espíritu me lo recuerda, es que el poder de Dios que vimos en el Antiguo Testamento, el mover del Espíritu Santo que vimos en el Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo. Pero tú y yo hemos cambiado. No somos las mismas personas que están en la Biblia. Pero si Dios es el mismo, lo que tú y yo tenemos que hacer es esa actitud que ellos tuvieron, y es la actitud de creerle a Dios, es la actitud de activarnos, es la actitud de salir de nuestra comodidad, es la actitud de humildad, una actitud que no es egoísta, que no solamente está en ver lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta, lo que yo estoy sufriendo. Sí, amado, amada, todos sufrimos. Todos tenemos adversidades, todos pasamos por quebranto, todos pasamos por adversidad. Pero tú y yo, dice la palabra de Dios, que no podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos que vivir de una manera en que glorificamos el nombre de Dios. Y una manera de glorificar el nombre de Dios es testificar. Y una manera de glorificar el nombre de Dios es hablar de Cristo. Y junto con el hablar está el mostrar el poder de Dios, y la gente pueda conocer a ese Dios todopoderoso y pueda recibir salvación y pueda caminar juntamente con Cristo y pueda disfrutar de lo mismo que tú y yo disfrutamos, de esa paz, de ese gozo, de esa esperanza en medio de la dificultad, de esa fortaleza en medio de nuestra debilidad, de esa certeza de que Dios obra en medio de nuestros desiertos. Pero tenemos que activarnos. Necesitamos movernos en el poder de Dios. ¿Y qué necesito para esto? Necesitamos llenarnos de la palabra. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos que aumente nuestra fe. Porque en la medida en que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, en la medida en la que tú y yo pasemos tiempo en la presencia de Dios, nuestra fe aumentará. Porque mayor será la intimidad que tendremos con el Señor, y entre más revelación, más certeza, más confianza. Tú entre más conoces a una persona y te gustan sus virtudes, más confías en ella. Lo mismo es con Dios, amado. Entre más tú y yo le buscamos, entre más tú y yo leemos la palabra y conocemos las promesas y tenemos la certeza de que estas promesas son sí y son amén, y podemos creerlas y podemos entenderlas y podemos vivirlas, entonces podemos testificarlas, podemos enseñarlas, podemos orarlas. A mí me encanta cuando las hermanas llegan y me dicen, es que oré por tal persona y sanó, y es que me quité la pena y le dije y le prediqué y Dios obró y mire, ya se convirtió. Y luego llegan y me presentan a las personitas que invitaron,
y dices tú, están viviendo la palabra. Esa frase de, ay, es que está en su primer amor. En el primer amor se debe de vivir toda la vida, en esa pasión, en esa entrega, en esa consagración, en ese fuego de buscar al Señor, en ese fuego de tener la fe, de creer y declarar las cosas que no son como si fuesen. Ahí manifestaremos el poder de Dios. Y al tener esa fe, porque acuérdate que leímos en Marcos, dice al que creyere, al que confía en el Señor, al que en intimidad ha sido equipada con esa fe, con esa libertad para ir, predicar, orar, entonces podrá ver el poder de Dios. Necesitamos movernos, necesitamos volver a los tiempos de intimidad, de comunión. Si tú sabes que tu pasión se ha acabado, tu pasión ha menguado, a lo mejor no ha acabado, ¿verdad? Eso ya fue muy drástico, pero ha menguado. Necesitamos, pues primero ponernos a cuentas con el Señor y después decirle, Señor, ya no quiero estar viendo solamente mis problemas, mis tormentos. Quiero levantarme en el poder de tu Espíritu. Tal vez sí por mi casa, por mi vida, por mi salvación, por mi santidad, por esta enfermedad que está agobiando mi cuerpo. Pero quiero levantarme en el poder de tu Espíritu para predicar de tu palabra. No solamente quiero vivir quejándome de que si el gobierno si está mal, que si todo está más caro, que si todo está más feo, que si no hay agua, que si no hay luz, que si esto sube, que si todo esto está de cabeza. Pues sí, así está. ¿Y qué vas a hacer tú? Además de sufrir, necesitamos orar, necesitamos predicar. Qué padre sería gobernantes temerosos de Dios que hicieran leyes conforme a la palabra de Dios. Pero si nadie les predica, si no hay jóvenes que se preparen en leyes, que se preparen en economía, que se preparen en las diferentes materias, pues entonces el mundo va a seguir en el mismo rumbo. Necesitamos gente que se levante en el poder del Espíritu y que sea luz en el lugar donde está. Si nosotros conocemos a Dios, podremos conocer sus promesas, lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, empezando por nosotros. Y creemos que efectivamente Dios puede obrar. Entonces, seremos luz. Entonces, manifestaremos el poder de Dios. Sabes, Moisés, David, Pablo, Pedro, etcétera. Todos estos hombres fueron personas que se esforzaron por ver el poder de Dios en sus vidas y a través de sus vidas. Y entregaron su tiempo, sus fuerzas, sus sueños para poder ver el poder de Dios. Y así cumplir con lo que Dios les había encomendado. Tú y yo tenemos ya la misión. Ir y predicar el Evangelio. Ahora debemos de prepararnos, debemos hacer las maletas espirituales con todo lo que necesitamos para poder hacer esa tarea. Si nos ha faltado meditar en la palabra, pues manos a la obra. Si nos ha faltado escudriñar y estudiar las escrituras, meterme a oración, volver al ayuno, volver a la intercesión. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? El otro día vi una publicación en Facebook que me gustó, que hablaba de los propósitos de Año Nuevo. Y decía, ¿no? El primer propósito, buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego venía una lista, en el primer punto, y luego venía una lista sin nada escrito. Y venía una llave que decía, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que tu propósito de este 2024 sea no quedarte callado e ir a más en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, en el poder de Dios, en el conocer al Dios al cual alabas, al cual sirves, y predicarlo. Predicarlo con unción, con gracia, con pasión, vivir en el poder del Espíritu Santo. Amado Jesús, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque ciertamente, aunque estamos en un tiempo difícil, podemos saber que la gente necesita a Dios y necesita conocer el poder de Dios en sus vidas. Y Padre, nosotros queremos ser esos hombres, esas mujeres que pueden hablar de ti, que no se callan y que tampoco se intimidan, que se atreven a extender sus manos y a orar por los enfermos, que se atreven a abrir sus labios y decir, Dios lo puede hacer. Que se atreven, Señor, a levantar su voz y decir, esto no es correcto. Que pueden creer lo que tú sigues obrando aún en este 2024 y seguirás obrando hasta que Cristo venga.
que pueden creer, que pueden ser un instrumento en tus manos para que el reino de Dios se establezca, para que el reino de Dios se establezca. Llénanos con el poder de tu Espíritu. Llévanos a mayor revelación de tu palabra. Llévanos a una profundidad de la intimidad de tu presencia, ese lugar santísimo donde somos renovados, restaurados, fortalecidos, pero también somos equipados con ojos y oídos espirituales que están abiertos y atentos para conocer tu palabra y manifestar tu poder. Papito, hacemos un compromiso contigo de buscarte, de meditar en tu palabra, de esforzarnos en la santidad, de buscar ser llenos de tu Santo Espíritu y que nuestra copa esté rebosando para poder dar, ser hombres y mujeres que glorifican tu nombre, que no temen, que se desatan en la fe para creer lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, y si esto fue de bendición y edificación para ti, comparte. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.